Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Muy bien, son las 13:04 y estamos iniciando el café, esto que hemos llamado nosotros, Café La República, donde hacemos primero un pequeño repaso de lo principal. Lo principal quiere decir lo principal para que evalúa Santiago Kovadlov sobre la primera parte del programa. Pero hoy tenemos un programa especial, sí, una tertulia especial. Nosotros llamamos tertulia, en nuestra interna esto es la tertulia. Claro. El Café La República. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos, Jorge? Traemos un libro o una obra y a través de ello evocamos un autor. Hoy trajimos un autor. Hoy trajimos un autor. Bueno, ya digámoslo, está sentado acá Gonzalo Garcés. Escritor, autor, ahora lo vamos a presentar. Si te parece, lo vamos a presentar bien. Claro que sí, lo vamos a presentar enseguida. Previamente hacemos una referencia al curso que siguió nuestro programa en su primera parte, en tu editorial. Una editorial, yo quiero decirlo, sin duda sombrío. Sombrío, ¿por qué? Porque hizo referencia a la escasa posibilidad de contar con figuras que podamos llamar probas en el campo de la política y que puedan ser referentes a los que de algún modo quede asociada la actitud ética en el ejercicio de esa vocación. Estamos atravesando un momento en el cual la política cada vez se muestra más sombría, el pasado prospera de un modo notable, señalabas de algún modo en tu editorial. Cada vez más lo que ocurre se parece a lo que ocurrió en infinidad de aspectos, y esto nos remite a la pregunta en torno al porvenir de la democracia, a la posibilidad de que las instituciones tengan alguna entidad en el desarrollo de los ideales fundamentales de una vida constitucional en el marco de la ley. Vos te preguntabas, ¿hay una sola cara en la condición humana, es decir, la que de alguna manera está vinculada al despliegue de la corrupción, del mal y demás? Claro que no, vos mismo lo decías, no es la única, pero lo cierto es que cuesta encontrar ejemplos, al menos en este momento, en los cuales las evidencias de una alternativa a la decadencia de la política como expresión de un encuentro entre ética y bien común puedan de alguna manera producirse. También fue, creo yo, bastante sombrío el panorama que nos presentó Marcelo Cavarozzi, ¿no? El politólogo, el doctor en ciencias políticas, que en el transcurso del diálogo que mantuvo con nosotros, se preguntaba cómo se reconstruye en toda América Latina el porvenir de un posicionamiento democrático, cuando en verdad lo que uno advierte es que los partidos políticos están arrasados. Cuando se da cuenta que no solo en la Argentina, también en la Argentina, hay una intensa prosperidad del delito, del escepticismo, de sociedades que se van transformando, pero no solo bajo el impulso de lo que podríamos llamar la tecnología o el progreso, que en América Latina habría que moderarse en entusiasmos al respecto, sino también porque se advierte un descorazonamiento muy profundo. Él señalaba el caso de un Brasil que se ve amenazado por la proyección creciente de un Bolsonaro en las próximas elecciones. Señalaba la carencia de un fervor cívico en todo el continente, pero de pronto, y como contraste de todo este panorama, un doctor, un abogado como Beltrán Gambier nos dice: lo que parece imposible es posible. Es posible que el derecho esté al servicio de la ley y de la cultura. Claro que hay figuras excepcionales, las tenemos, hay algunas, él es una,
Beltrán Gambier nos viene a contar lo que hizo para impedir que tras el derrumbe del Teatro Odeón en la Argentina, ese espacio que quedaba hueco y vacío fuera ocupado por un proyecto pragmático y puramente, digamos así, al servicio de intereses sectoriales, y se perdiera la posibilidad de reconstruir un teatro. Nos señaló lo que realiza con los presos en España, cediéndoles la palabra para que puedan contar su biografía. Uno dirá, bueno, pero es un caso excepcional. Es que lo excepcional muchas veces rompe la continuidad de lo que podríamos llamar la fatalidad. Lo escuchamos con enorme interés a él, y creo yo que así fue como la primera parte del programa osciló entre lo que podríamos llamar lo sombrío y la alternativa de una esperanza que nos permite comprender que la existencia es ante todo insistencia. Muy interesante, Santiago. Sí, creo que cerramos la primera hora, veníamos un poquito a cuesta arriba, ¿no? Sí. Tratando de remarla por nuestro propio escepticismo. Coincido con vos que desde el comienzo el tono ha sido sombrío de nuestras conclusiones, porque es un poco sombría la realidad, porque bueno, el mundo está en guerra, porque la Argentina no despunta, nos vemos ahí atrapados en cosas que parecerían que se van a ir desarrollando, pero no sabemos hacia dónde. En fin, es un momento difícil. Y creo que sí, que efectivamente tuvimos la suerte de este personaje tan curioso que es Beltrán Gambier, ¿no? Sí, un tipo dedicado al derecho administrativo. Yo digo esto siempre porque yo, entre otras cosas, no me recibí de abogado, me faltaron 3 materias, una de ellas era porque me daba miedo el derecho administrativo, nunca la di. Hubiéramos tenido otro Beltrán Gambier y de alguna manera lo fuiste sin título. Pero, así que, dedicado al derecho administrativo, el tipo tiene una pasión por la cultura, es un hacedor de cultura. Claro. Bueno, la verdad que nos ha dado Creo que a nuestros oyentes les hemos dado la oportunidad de escuchar un hombre excepcional. Exactamente. Bueno, y hoy... A ver. Hoy aquí lo tenemos a Gonzalo Garcés. Sí. El último libro de Gonzalo Garcés, él es un novelista, él es un periodista, se titula Los relatos bíblicos. Entonces uno se preguntaría, pero ¿cómo no es un hombre dedicado un religioso dedicado al estudio de la Biblia? No será un antropólogo que de alguna manera indaga las raíces históricas de la Biblia, no, tampoco. Es un hombre que encontró en los relatos de la Biblia la posibilidad de enamorarse de experiencias históricas que provienen del pasado y que constituyen a la vez, según él mismo lo dice, una oportunidad de emoción y de aprendizaje en el presente. Gonzalo, bienvenido. Hola Gonzalo, qué placer tenerte acá. Bueno, Jorge y Santiago, muchísimas gracias por invitarme. Es un enorme placer charlar con ustedes. Bueno, digamos, para completar la presentación de Santiago, que Gonzalo es escritor, estudió letras modernas en la Sorbonne y filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es conductor del programa Partes de la Verdad en Neuramedia, columnista de Pensándolo Bien en Radio Mitre y del diario La Nación, autor, entre otros, de los libros Los Impacientes, El Tango de Oscar Wilde y su más reciente, el que es el motivo de esta conversación, Los Relatos Bíblicos. Así que para nosotros es una fiesta, fiesta que nos damos pocas veces de tener en la segunda hora del programa, que te cuento a vos, Gonzalo, es una hora de reflexiones. Normalmente Santiago trae un tema, trae a un autor invitado, pero no un autor presencial. Así que este es un momento para nosotros de fiesta. Muy así grato, te lo digo. Muy grato. Y digámosle a nuestros oyentes que me pareció que la mejor manera de empezar este encuentro con Gonzalo es leer algunas pequeñas frases que le van a dar a la idea a los oyentes de dónde se sitúa él para abordar estos relatos bíblicos. Muy brevemente dice así en la introducción: en los relatos bíblicos, el protagonista no es Dios, sino las personas. Un efecto que tienen estos relatos es centrarse y de alguna manera dejarte mejor armado para encarar lo mejor y lo peor que trae la vida. Al contar estos relatos una vez más, espero que se note cómo siguen vivos y dando forma a la cultura actual. Ojalá quien lea este libro
sienta como yo sentí que hablan de hoy. Así comienza el prólogo, Gonzalo. Es una advertencia, y sí, es una advertencia, diría yo, pero no cabe menos que preguntarle a él qué quiere decir, Gonzalo, para empezar la charla, que los temas bíblicos hablan de hoy. Quiere decir, me encantan las frases que seleccionaste, Santiago, son realmente muy representativas del proyecto de este libro. Quiere decir que incluso, y a veces sobre todo, si no somos personas religiosas, yo no lo soy, yo no tuve educación religiosa, nunca entré ni en un templo ni en una iglesia más que para acompañar amigos o para disfrutar de una experiencia artística, ¿eh? Pero me encontré a partir de los 20 y tantos años leyendo la Biblia con fascinación. Primero atraído por la potencia increíble de estas historias, y después viendo cada vez más hondo de qué modo estas historias entran en zonas arquetípicas de la experiencia humana. Con esto quiero decir que cuando leemos, por ejemplo, la historia de Caín y Abel, por un lado tenemos una historia que es dramáticamente muy potente, es imborrable. Cuando Caín invita a su hermano Abel a pasear por el campo y lo mata, Dios le pregunta dónde está, y las palabras que responde Caín solo pudieron ser escritas por un maestro dramaturgo a la altura de Shakespeare, o más. Recordemos que Caín le responde a Dios: no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ahora, un escritor mediocre habría dicho, quién sabe qué le habría hecho responder a Caín. Tal vez nada, tal vez habría dicho, no sé, no lo vi. Pero esas palabras resuenan, producen un escalofrío. Producen un escalofrío porque nos dicen, sin necesidad de explicaciones, que Caín está más allá de cualquier empatía humana. Imagínense, si un hombre que acaba de matar a su hermano, y Dios mismo le pregunta dónde está el hermano, pregunta, dicho sea de paso, capciosa, porque Dios estaba en buena posición en tanto que creador del universo para saber exactamente qué había pasado con Abel. Pero de todos modos se lo pregunta, y Caín responde esto. Entonces uno siente, es un psicópata. Todo esto te entra en el cuerpo por la vía de la literatura, es decir, por el drama, por la emoción. Ahora, vos después podés analizar y darte cuenta de que Caín y Abel encarnan dos arquetipos que responden a dos formas fundamentales y opuestas de encarar la vida. Y en ese sentido entramos en el terreno de la filosofía, o el lugar donde se cruzan psicología y filosofía. Porque Caín y Abel son dos hermanos que hacen cada uno una ofrenda a Dios. ¿Y qué significa hacer una ofrenda a Dios? ¿Qué significaba en el mundo antiguo? Bueno, lo mismo que para nosotros significa pura y sencillamente el trabajo. Trabajar es invertir un esfuerzo, invertir tiempo, ahora, para tener algo mejor después. Es lo mismo que trabajar, es lo mismo que hacer una inversión, es lo que los psicólogos llaman la postergación de la gratificación, que es la esencia misma de lo que nos diferencia de los demás animales de este planeta. Trabajamos ahora, sacrificamos algo ahora para tener algo después. Y esto, en realidad, el tema del sacrificio para mañana, es el hilo conductor de toda la Biblia. Bajo diferentes formas, todo el tiempo aparece esta noción. ¿Qué pasa si yo sacrifico algo ahora para tener algo mañana? Perdón, y Caín y Abel, ambos lo hacen, pero a Caín le va bien, a Abel le va bien. Podríamos decir en términos modernos que Abel hace una inversión que rinde fruto, su inversión le reporta beneficios, y en cambio a Caín no. En términos bíblicos, Dios no ve la ofrenda de Caín con agrado y le va mal. Ahora, en ese momento Caín podría sencillamente volver a intentarlo, hacer otra ofrenda. Dios mismo se lo sugiere, le dice textualmente: si haces el bien o lo bueno, según la traducción, ¿acaso no serás recompensado? En otras palabras, le está diciendo: intentalo de nuevo. Esa es la respuesta apropiada ante el fracaso. Pero Caín se niega a esa respuesta y lo que hace es matar a su hermano. Al matar a Abel, lo que hace Caín es romper la medida de la excelencia. Matar a la persona que encarna
la excelencia en cualquier dominio. Y ahí nos podemos hacer una fiesta, amigos, pensando en todas las aplicaciones de esto. Porque cuando Lenin, en la revolución bolchevique, mata a todos los propietarios de empresas, rompe el sistema de precios, diría un economista, expropia e instala el control total sobre la economía, es Caín diciendo: no quiero jugar el juego de la inversión y de la recompensa. Ese juego está trucado, las cartas están marcadas, no lo acepto, me rebelo, pateo el tablero y hago la revolución. En otro plano, en el nazismo, aplica lo mismo a la raza. No es culpa de ningún error propio si Alemania está postrada. Es culpa de los judíos. Vamos a matarlos. De nuevo, el espíritu de Caín da forma a todos los actos del hitlerismo. Esta lectura que lleva adelante Gonzalo Garcés de los relatos bíblicos nos está ayudando enormemente a entender quién es el lector de ellos. Un novelista, pero no porque la imaginación desafía a la realidad, sino porque sabe entender que esa realidad es muy antigua y muy viva. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Estamos en una tertulia especial con un invitado para nosotros muy querido, Gonzalo Garcés, autor reciente de los relatos bíblicos. Y me gustaría, Santiago, Gonzalo, ya empezamos, ya nos metimos en el contenido del libro, pero a mí me gustaría una preguntita. Me da la impresión al leerte que debe haber habido una decisión, una duda. ¿Cómo se mete un agnóstico, un tipo que no es un especialista, se mete, y de alguna manera creo que está reflejado en el estilo del libro, se mete con la Biblia y de alguna forma la desacartona? Eso sentí yo, ¿no? De alguna manera te dice, bueno, mirá, es un libro donde está todo, es un libro donde... entonces, nada, pero me gustaría tu reflexión, no la mía. Bueno, es una buena pregunta. Primero, yo no creo que la Biblia necesite ser desacartonada. Es verdad, hay historias de la Biblia que un poco uno tiene que ir a encontrarlas, a veces un tanto perdidas. Bueno, pero perdón, Gonzalo, porque uno las escucha desde el púlpito. Sí. Eso solo le da una cosa... Sí, pero la Biblia es un libro muy salvaje, claro. Jorge, es un libro que habla de cosas brutales. Hay tantos ejemplos. La historia de cómo David asciende de un modesto pastor a rey de Israel, sí, deja a una serie como House of Cards o una película como JFK a la altura de un cuento para niños. Es una intriga política llena de toda la ambigüedad y la suciedad de la política. La forma en que el rey Saúl primero lo apadrina, podremos decir que David es su pollo, pero después empieza a sentir celos de David a medida que David gana popularidad. Hay un momento que para Saúl es terrible porque David acaba de ganar una batalla importantísima para los judíos, que es la derrota de Goliat y por lo tanto de los filisteos, y se vuelve muy popular. Y entonces, pero el rey Saúl, que lo tiene como protegido, oye en la ventana que la gente pasa por la calle cantando: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, como diciendo David es mejor. Y lo peor de todo, son voces de mujeres. Eso le duele especialmente a Saúl. Y entonces empieza una situación llena de ambigüedad, donde Saúl lo quiere matar a su ex protegido y David sigue insistiendo en que es inocente, pero es una pugna de poder. Y David llega, y el texto lo dice, no es una interpretación. Eso es lo interesante. Hay escenas brutales, y te doy un ejemplo. Cuando Saúl está persiguiendo a David para que no lo reemplace, y David está prófugo, pero secretamente aliado con el propio hijo de Saúl, un día está escondido David en una cueva, en una montaña,
y quiere la suerte que Saúl entre justamente a esa cueva, ignorando que el hombre al que persigue está ahí escondido, en la oscuridad, y entra para hacer sus necesidades. Y la Biblia lo dice, ¿entendés? Acá no estamos frente a la religión en su versión más sublime o más solemne. No estamos ni mirando los vitrales de la catedral de Chartres, ni estamos escuchando a Bach. Estamos leyendo que un político que persigue a un político más joven para liquidarlo, entra a una cueva, se baja los pantalones y hace sus necesidades. Momento en el cual David podría haberlo matado porque estaba absolutamente desguarnecido y elige no hacerlo, o al menos eso nos dice el relato. Y entonces cuando sale de la cueva sale atrás David y le dice: mirá, te corté un pedacito de tu capa, yo podría haberte matado y no te maté, ¿por qué no dejás de perseguirme? Bueno, y así con un montón de cosas. Moisés, quizá para las religiones del libro, después de los... Bueno, para los cristianos, después de Jesús, quizá la figura más venerada, el profeta más importante en el judaísmo, junto con Abraham. Sin embargo, Moisés es un líder muy defectuoso, es un hombre dado a la cólera, a veces a la injusticia, es tartamudo, motivo por el cual no puede hablar directamente a su pueblo, sino que tiene que hacerlo a través de su hermano Aarón. Lo que trato de decir con esto es que para cualquiera que ame el gran cine y la gran novela, la Biblia lo tiene todo, porque justamente no habla de perfecciones, no habla de personajes completamente admirables. ¿Me permitís citarte? Quiero leer un fragmentito del libro que viene a mostrarse en consonancia con lo que nos está contando en este momento Garcés. Estos relatos son intuiciones sobre nuestra imperfección, sobre el llamado del futuro y sobre las reglas de la existencia, tan vivas que lo siguen transformando a uno, tan profundas que siguen generando conocimiento y tan locamente certeras que, en definitiva, es irrelevante que las tomemos como inspiración divina o como obras de literatos anónimos y geniales. Así lo dice Gonzalo Garcés en la introducción de su libro, y esta aparente indiferencia hacia el origen de estos relatos, sin embargo responde, y en todo el texto los lectores lo van a poner a advertir si aún no lo leyeron, que lo que le importa de manera fundamental al autor de este libro es lo que hay de vigente, de invicto en los conflictos que estamos leyendo. Si habláramos de la tragedia griega diríamos lo mismo, pero pareciera fundamentalmente, Gonzalo, que lo que a vos te atrajo al leer este libro es que aquí están las últimas noticias. Absolutamente, no podría haberlo dicho mejor. Aquí están las últimas noticias sobre todos nosotros en la Biblia. También, de nuevo, también están en Sófocles, también están en Shakespeare, pero la Biblia tiene algo terriblemente abarcador, porque todos los temas están ahí. Acá recién hablaba de política, de intriga política, pero también está la pasión sexual, la de el cantar de los cantares, la de Judá por su nuera Tamar. Caramba, eso sí que es una película risqué, como dicen los franceses. De hecho, hubo una película, ahora estoy pensando en voz alta, con Jeremy Irons, donde la intriga era que un hombre se enamoraba, o más bien, digamos, era presa de una desmesurada pasión sexual por su nuera. Damage es el nombre de la película. Y antes de la película de Jeremy Irons, esto fue escrito en la Biblia, en la historia de Tamar y Judá. Historias de familia, historias de disputas familiares, los conflictos de Abraham y Sara con Lot y su mujer, y así podríamos seguir. Es muy abarcador, pero tengo una pregunta. Ya, esta es una tertulia, porque quiero conocer la opinión de ustedes. Hay una de las historias fundamentales de la Biblia, es la de Jacob, o Jacobo, como quieran llamarlo, Jacob y Esaú. Como recuerdan los aficionados a la Biblia,
Jacob y Esaú son mellizos. Ya desde el vientre de su madre se dan patadas. Y Esaú nace primero y Jacob justo después, lo cual es muy significativo porque en el Medio Oriente antiguo, al igual que en otras culturas, el hermano mayor hereda por ley no solo los bienes de la familia, sino que se convierte automáticamente en cabeza de la familia, en jefe. Y ese sería Esaú. Pero Jacob y Esaú son dos hombres con temperamentos muy distintos. Se nos dice que Esaú gustaba del aire libre, era un hombre de acción, vamos a decir, poco reflexivo, impulsivo, físico, mientras que Jacob gustaba de quedarse en la tienda, más cercano a su madre, más reflexivo, casi podríamos decir más maquiavélico, más intelectual también. Y Jacob un día perpetra una de las grandes estafas de la historia, porque su padre, Isaac, sintiendo que ya le viene la vejez, le pide a Esaú que le haga un guiso de cabrito, de cabrito no, de venado, de los que suele cazar, porque va a darle la bendición. Ahora, la bendición paterna, como ustedes saben, en este contexto, tiene valor legal. Es como firmar el testamento, dejándole todo al hijo. Entonces, es un momento solemne. Esaú sale a cazar y entonces Jacob se disfraza de Esaú, se pone unas pieles de cabrito para simular los brazos velludos de su hermano y le hace un guiso, él mismo se lo trae y como Isaac ya está ciego, se deja engañar. No del todo, porque dice, es la voz de Jacob, pero es el olor de mi hijo Esaú. Huele las pieles de cabrito y es un momento de un gran patetismo, porque miren, ahí tenemos a este hombre de fe, a este hombre sacrificado, a este hombre esforzado, ya viejo, ya ciego, que se extasía de amor por su hijo Esaú y piensa para sí mismo, el olor de mi hijo es como el olor de un campo florido. Y le da su bendición, sin saber que se la está dando a Jacob. Entonces cuando llega Esaú, bueno, acá estoy, y Isaac le dice, ¿pero cómo? Y entonces ¿a quién bendije recién? Dice Isaac, tu hermano se llevó tu bendición. ¿Pero cómo? ¿Solo por ventura tienes solo una bendición, padre? ¿No hay una bendición para mí? Y sí, hay una bendición, pero ya no es la bendición que le lega todos los bienes. Entonces Esaú, furioso por la estafa, la treta, el doble engaño al padre y a él, jura matarlo. Bueno, todo esto para hacer la pregunta. Dios, sin embargo, elige a Jacob, al deshonesto Jacob, y no al honesto, aunque un tanto limitado Esaú. Lo elige para ser el padre de las 12 tribus de Israel y fundar una nación. ¿Por qué lo elige a él? Bueno, si tuviéramos una respuesta excluyente, creo que no habríamos comprendido nada de lo que vos nos narraste y los oyentes han oído un relato de lo que en este libro también figura tan vivamente. Yo creo que la ley se puso en juego. El padre procedió legalmente, aunque haya procedido engañado, dio lugar a la importancia de la ley y no quiso dar un paso atrás con respecto a su propia palabra. Entonces, ¿qué podría implicar esto? Implicaría que de alguna manera el fundador del pueblo y del orden y de la organización comunitaria de Israel fue un hombre que, si bien fue un usurpador desde el punto de vista del procedimiento, permitió que un padre ponga en acción la ley. El padre puso en acción la ley. El padre no engañó, fue engañado. El padre dijo primero la ley, y donde la ley tiene la palabra, lo fundamental es el acatamiento a ella, sea quien fuere el destinatario. Lo mismo ocurre, creo yo, en el episodio memorable de las tablas de la ley, ¿no es cierto?
¿Qué le dice Moisés a Dios cuando Dios se decepciona ante la conducta verdaderamente idolátrica que tiene el pueblo al celebrar un becerro de oro? ¿Qué le dice Moisés a Dios? Dice, bueno, pero vos lo elegiste a este pueblo. Este pueblo fue elegido por vos, no lo podés destruir porque está idolatrando un becerro. Hay que atenerse a tu elección primera. Ahí también hubo un engaño por parte del pueblo que de alguna manera lo manda o le permite a Moisés que vaya en busca de la ley y no soporta la espera, pero el compromiso de Dios con ese pueblo debe llevarlo a Dios a tolerar sus desmanes, sus errores. En fin, podríamos seguir debatiendo como en uno de esos centros judaicos donde se discute la Biblia. Bueno, sí, me parece que hay otra interpretación posible, ¿no? Claro. Que es que el padre elige a quien cree que, aún con los posibles riesgos, es el que está en condiciones de llevar adelante semejante misión. Y sería, creo, me parece que hay un poquito de trampa en la pregunta de Gonzalo, ¿no? Porque, bueno, trasladado al hoy, diría, bueno, ¿hasta dónde? Esto me lo pregunto yo, Gonzalo, no te lo digo a vos. ¿Hasta dónde los buenos propósitos, los cumplidores, los que se ajustan a todas las reglas absolutamente, pueden conducir a una nación? Son muy, bueno, son dos. Muy interesantes. Yo creo que los dos tienen razón. Creo que lo que dice Santiago Eso sobre el cumplimiento. No, pero permíteme justificar lo que digo. Que creo que lo que vos decís es crucial porque efectivamente el cumplimiento de la ley es algo central en el judaísmo y después en la cultura occidental que deriva de ahí. Pero lo que dice Jorge es cierto, dicho en criollo, es como si Dios y también Isaac se dijeran, bueno, tal vez cuando se trata de fundar a una nación, más vale un pícaro con garra y con una voluntad de acero de triunfar que una persona que es honesta, como Esaú, pero que es tosca. Recordemos que antes del episodio que narré hay una primera estafa cuando Esaú viene muerto de hambre del campo. Jacob está haciendo un guiso de lentejas y Esaú le pide que le convide y rápido como una luz, Jacob le dice, bueno, dame tus derechos de primogenitura. Ahora, yo digo, ¿es realmente la persona indicada para liderarnos si estamos construyendo una nación un tipo que se deja guiar por el estómago? ¿Que se deja guiar por las pulsiones inmediatas? Porque no es, además de todo, Jacob es un tipo que mira largo plazo. Entonces hay algo de eso, pero no olvidemos algo también, y quizá con esto podemos terminar con esta parte de la Biblia, ¿no? Porque hay muchas más, pero no alcanza con la garra de Jacob, no alcanza con ser un pícaro, no alcanza con ser inteligente. Antes de estar listo para fundar una nación, también tiene que pasar por la prueba de la lucha con el ángel, que es ni más ni menos que la lucha con la propia ética. En otras palabras, tiene que pasar por la experiencia de ser él mismo estafado por su tío Labán, y de algún modo, a través de ese karma, donde el estafado, el que estafó es estafado, vamos a decir que aprende una lección, aprende que el inteligente, el que tiene la fuerza de voluntad, también antes de estar listo para liderar tiene que aprender la ética. Un fragmento más que viene, claro, pero absolutamente a cuenta y en el momento oportuno de este libro, Los Relatos Bíblicos, que nos está ofreciendo Gonzalo Garcés. Dice él a propósito de Dios, después de todo, no será el gran protagonista de esta lectura de la Biblia, pero que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, sin duda. Dice así Gonzalo: ¿qué dice la voz de este Dios, el Dios que me sacó de Egipto? ¿Qué dice la voz que me saca cada vez del Egipto de la mente? Dice que aunque haya nacido esclavo, puedo ser libre. Dice que nadie está destinado por su clase o por su raza a la servidumbre o la libertad, sino que forja su destino con sus propios actos. Dice que no me impondrá sus caprichos, sino que me dará leyes. Dice que nadie, ni siquiera el gobernante, estará por encima de esas leyes, que no me gobernará un guerrero ni un rey, sino el que conoce las leyes
y las pone por escrito. En otras palabras, un legislador. Bueno, eso me parece que es un hecho y no es algo que sea mucho objeto de debate. El primer Estado de Derecho lo crean los hebreos. La democracia ateniense, como ustedes saben, era una democracia muy imperfecta, estaban excluidos los esclavos, las mujeres y toda una serie de personas. Era más cercana en realidad a una aristocracia que a una democracia. Por supuesto, le debemos mucho, pero la primera vez en la historia de la humanidad donde se manifiesta con tanta claridad que primero está la ley y después todos los demás, que incluso los gobernantes están sometidos a la ley, es en el sistema llamado de los jueces, que se establece después de que Moisés recibe en el monte Sinaí las tablas de la ley. A partir de ese momento nadie, ni Moisés, ni Aarón, ni los futuros reyes de Israel va a estar por encima de la ley. Ahora, eso es un aprendizaje que hacen los hebreos en el desierto. Y hay es una vieja cuestión que ha dado lugar a preguntas, a reflexiones y también incluso a chistes. ¿Por qué los hebreos cuando salen de Egipto pasan 40 años en el desierto? Les alcanzaba con una semana para llegar a Canaán a pie. ¿Por qué pasan 40 años? Bueno, hay explicaciones canónicas que Santiago conoce mejor que todos nosotros. La generación nacida en la esclavitud tenía que morir. Tenía que nacer una nueva generación en libertad. ¿Pero por qué? De acuerdo, en libertad, pero ¿por qué en el desierto? Porque el desierto es el lugar donde se forja lo que los peregrinos de Estados Unidos, en los comienzos de las colonias, llamaban una mentalidad de pioneros, que es una mentalidad profundamente igualitaria, colaborativa, horizontal, donde todo es toma y daca, porque de otro modo no se sobrevive en el desierto. Y también el desierto es un lugar donde la estrategia vital, que consiste en postergar la satisfacción ahora para tener algo mañana, se lleva al extremo. Aunque más no sea, porque en el desierto no hay satisfacción posible, es el desierto. De modo que esta es mi pequeña tesis. En el desierto la esperanza crece en la misma medida de la escasez que uno vive. Para decirlo en primera persona y dramáticamente, si estoy en este páramo del infierno, comiendo maná, que probablemente no es otra cosa que el excremento de un insecto que vive por ahí, cada día estoy a punto de morir de sed, paso todas estas privaciones, entonces más vale que el futuro sea espléndido para compensar todo esto. Y esa esperanza hace crecer la figura de Dios, pero también hace algo que creo que Moisés intuye de manera fundamental, y es que el sistema del Estado de Derecho, el sistema donde impera la legalidad, en una palabra, la libertad es algo que sucede primero en la mente y recién después se manifiesta en leyes. Quien está hablando es Gonzalo Garcés, autor de los relatos bíblicos, que nos está dando el placer, nos dio el placer de tenerlo, de acompañarnos en esta tertulia especial del día de hoy. Si les parece, escuchamos un temita y seguimos hablando entonces con Gonzalo Garcés. Así es. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Café La República especial con un invitado para nosotros muy querido, Gonzalo Garcés, autor de los relatos bíblicos. Tenemos 10 minutos, Santiago, para tratar. Nos va a quedar. Nos van a quedar poder agotar las preguntas, dale. Pero que los oyentes sepan al menos este episodio no puede faltar en las consideraciones que Gonzalo puede hacer hoy con nosotros. Si hay un libro que rompe con la idea de una formalidad exceptuada o liberada de toda connotación que podríamos llamar ceremoniosa, es el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un
es precisamente una exaltación del encuentro entre un hombre y una mujer, entre lo que puede significar el erotismo en el sentido más amplio del término, la celebración de la presencia de otro, el encuentro de otro con otro. El Cantar de los Cantares, dice Gonzalo Garcés, resplandece como una anomalía en la Biblia. Bueno, ¿por qué no nos contás por qué lo crees así? Porque, en primer lugar, la gran mayoría, la casi totalidad de los relatos bíblicos fueron escritos claramente por un ojo clínico. Hablan de sus personajes como lo hace alguien que conoce a fondo la naturaleza humana y no se hace ninguna ilusión. Son relatos de algún modo analíticos y uno puede aprender infinitamente acerca de su propia naturaleza. Pero el Cantar de los Cantares no es un ojo clínico. El Cantar de los Cantares está escrito desde la pasión desbocada. Al contrario, ya no es alguien que mira lúcidamente el universo y al hombre, sino alguien que es levantado por la ola de la pasión amorosa y sexual y pierde totalmente el control. Y el gran arte del Cantar de los Cantares es transmitirnos eso. Es un poema atribuido a Salomón que de algún modo balbucea, busca la imagen, dice, los labios de mi amada son la mirra, el vino, y se va como tropezando. Hay algunas piezas para piano de Chopin que parecen tropezar con su propia pasión, que acompañan bien este texto. Y al hacer eso, justamente porque no es retóricamente hábil, justamente porque tropieza y se desbanda, nos transmite la experiencia de ese momento preciso del amor en el cual justamente no sabemos dónde estamos, quiénes somos, y algo muy crucial, desaparece por un momento el límite entre mi amada o mi amado y yo. El límite entre el sujeto y el objeto del amor desaparece y se confunde. Y esto cualquiera que se haya enamorado alguna vez perdidamente lo sabe. Sí. El momento del flechazo en el cual vos estás con la persona de la que te enamoraste hablando y por momentos no sabés si habla el otro o hablas vos. Y eso es algo que no está destinado a durar, pero es una experiencia. Esa intensidad, ¿no es cierto?, que presenta este texto, el Cantar de los Cantares, es precisamente una evidencia irrefutable de lo que es el lugar de la poesía en la Biblia, el lugar de la poesía como modalidad literaria de expresión, porque los relatos están estructurados con un espíritu narrativo donde la trama, la incertidumbre, el retrato del temperamento de los personajes también le hacen lugar a la lírica, ¿no es cierto? Hay momentos de los textos de David, los salmos, donde también vemos aparecer esa intensidad poética profunda. Y bueno, y si hablamos en términos de talento literario en la composición, ¿qué más admirable o quién más admirable en estos últimos minutos para evocarlo que el autor del libro de Job? Un libro que nos cuenta a nosotros los sufrimientos que tiene Job por ser considerado en principio como un transgresor de la certeza que Dios quiere tener de que él le tiene fe, y al mismo tiempo Job no sabe por qué se lo castiga, y nosotros sus lectores sí sabemos que Dios y el diablo han hecho un pacto para arrancarle a él una verdad que en el fondo él mismo no puede tener. El propio Job ignora por qué tiene fe. Sí, es un texto breve, el libro de Job, y sin embargo de una profundidad tal que vos podés pasarte la vida releyéndolo y encontrar siempre nuevos significados. Una manera de decirlo es como lo acabas de hacer. Yo creo que podría resumir la historia de Job también así, muy apretadamente. Un hombre bueno, un hombre que hace lo que tiene que hacer, que hace todo bien, de repente le va muy mal. No solo mal, extremadamente mal. Tanto como perder todos sus bienes, tanto como perder a sus hijos. Y entonces, en un momento dice, hey, ¿qué pasó? Yo hice todo bien, le dice a su Dios. ¿Cómo puede ser entonces que me vaya tan mal? Y la respuesta de Dios es una de las grandes obras maestras. Claro. Son unas pocas líneas, tal vez las pueda leer.
Dios lo va a decir mejor que yo. Dios esencialmente le dice a Job, yo no tengo explicaciones que darte. La realidad cósmica, el sistema de causas y efectos que hace que a algunos les vaya bien, a otros mal, a otros bien y después mal, es tan complejo que no tendría forma de entenderlo. Esto que yo estoy diciendo de manera crasa y con el lenguaje del siglo XXI, el autor anónimo del libro de Job lo dice así: entonces desde un torbellino le habla el propio Dios. Le dice que ciña sus lomos como un valiente porque él lo interrogará y Job lo instruirá. Dicho esto, procede a hacerle preguntas que nadie salvo un demente intentaría responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Quién puso diques al mar? ¿Diste leyes a la luz de la mañana y señalaste a la aurora el punto por donde debe salir? ¿Se te han abierto acaso las puertas de la muerte y has visto aquellas entradas tenebrosas? ¿Quién es el padre de la lluvia? ¿Podrás tú atar las estrellas de las Pléyades o desconcertar el giro de Orión? ¿Querrá servirte a ti el rinoceronte o permanecerá en tu pesebre? ¿Podrás tú pescar y sacar fuera con anzuelo al leviatán y atar con una cuerda su lengua? ¿Quién me ha dado algo primero para que yo deba restituírselo? Y esa es la pregunta fatal, porque ¿quién le ha dado algo a la ley del cosmos, vamos a decir, para que nos deba una explicación? La respuesta, en otras palabras, lo que Dios le dice es: vos que sabés. Por lo tanto, la única respuesta posible es continuar sacrificando para el futuro, como hace Job, pero sin esperar necesariamente una recompensa, porque el futuro es incierto, incluso para el que hace todo bien. Pero sacrificar para el futuro es un acto virtuoso en sí, porque nos sitúa en el lugar correcto de la existencia, que es la esperanza, nos hace fuertes y nos permite sobrevivir incluso a las desgracias que le suceden a Job. La voz que están escuchando es la de Gonzalo Garcés, invitado especial al Café de la República de hoy. Nos ha sido más que grato tenerlo a Gonzalo, sí, con este libro maravilloso de los relatos bíblicos que está presentando en sociedad. No sé si hay presentación, dicho sea de paso. Va a haber una presentación en la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Bueno, ya falta poco para la Feria del Libro. Sí. Gonzalo, Santiago, me parece Sí. que tenemos que agradecer muchísimo a Gonzalo que nos haya acompañado, que Ya nos lo haya creo. traído. Se ha dejado oír. Exactamente. No solo en sus textos, sino en su presencia. Bueno, nos encanta traer amigos Así es. a nuestro espacio. No lo hacemos muy seguido, así que es un honor. No, el honor enorme. es todo mío, para mí ya lo saben, los admiro y los quiero a los dos, me es un enorme placer y un privilegio charlar con Gracias, ustedes. Gonzalo. Gracias. Nos vamos nosotros. Viene ahora Graciela Fernández Mejide con el porqué. Eso es. Así que nosotros nos despedimos. Mónica, qué calladita que te tuvimos. Sí, Y bueno, todo el somos programa. muchos. Gracias a las oyentes que nos saludaron, a las mujeres del está. equipo. Ahí Así, está. muy agradecidos por los mensajes. Mónica, en el Día de la Mujer, la dejamos un poco relegada, pobre. Pero bueno, va a haber reivindicación. Gracias, Santiago. Jorge. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Gonzalo, es. una vez más, gracias por habernos acompañado. A ustedes. Hasta el domingo próximo. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en Haciendo Pie.